Buenos días. Bueno, tenemos ahí pendiente que hace días que se me olvida el asunto del examen. Me solicitasteis que revisase a ver si se podía hacer la media, en lugar de hacer 50% cada parte de la prueba, 50% cuestionario, 50% prueba de desarrollo, si podía ser otra proporción y me sugeristeis 70% para la prueba de desarrollo y 30% para el cuestionario. Bueno, dije que me parecía razonable. También digo que después de revisar el cuestionario, me parece bueno, que el cuestionario sí refleja el estudio, ¿no?, que se ha realizado sobre la materia. Es verdad que os pregunta de una manera en cierta medida inesperada, porque, bueno, porque no hemos hecho exámenes tipo test en ningún momento, punto, a lo largo del curso, pero yo creo que sí que corresponde. De todas formas, como las calificaciones son claramente más bajas, en todos los casos menos en uno, en el cuestionario que en la prueba escrita, pues bueno, pues me parece bien, no tengo motivo para no hacerlo, utilizaré para hacer para el resultado de la prueba final el, el examen, o sea, el 70% el examen escrito de desarrollo y 30% el cuestionario. Las calificaciones las tenéis, bueno, ya teníais las dos, ¿no? Las dos pruebas parciales. El resultado, que lo he hecho redondeando, o redondeando, ¿no?, como se redondea, está en este quinto examen. Este quinto examen, que no voy a pinchar porque aparecerían las notas de todo el mundo, en este que aparece como quinto examen están las calificaciones que resultan, ¿vale? En general estoy razonablemente satisfecho con la prueba, porque creo que refleja, que discrimina bastante bien. No sé qué opinión tendréis vosotros, pero creo que discrimina bastante bien pues quien ha trabajado más, quien ha trabajado menos, y quien ha estado más acertado y quien ha estado menos. Es decir, como cualquier prueba de este tipo. Bueno, otra cosa que tenemos pendiente es el concertar citas para, para hablar sobre la entrevista oral, ¿vale? Citas cortitas, que además voy a aprovechar para, bueno, pues para repasar un poquito el fin de curso individualmente con cada uno de vosotros. Nada, van a ser citas de 5 minutos, quizá un poquito más. Y os pondré un enlace aquí en el miércoles 27 de mayo o, mira, para mayor seguridad os lo pongo mañana. Os pondré un enlace a una página de citas, o sea, a la página de mi calendar con citas, como hicimos la otra vez, para reservar una hora para cada uno. Una hora no, 10 minutitos para cada uno. Sed ahí, haced el favor de entrar, ¿no?, en la página de citas. Ya digo, mañana la pongo para reservarnos, nada, 5 o 10 minutitos para hablar, ¿vale? Con cada uno de vosotros individualmente. Bueno, vamos con el romanticismo, que estábamos, a ver, aquí mismo me gusta, vale. Estamos, pues si os digo la verdad, no creáis que recuerdo mucho, pero vamos, esto es tradicional. Ah, sí, yo creo que nos habíamos quedado aquí en la relación de características, ¿no? Creo que había explicado ya cómo llegaba más tarde el romanticismo, significativamente más tarde, ¿no?, el romanticismo a España, cómo llega a través de Don Álvaro la Fuerza del Sino, cómo pues hasta 50, ¿no?, años después, que pues del 74 al
al 35, pues 60, ¿no? 60 años después llega el romanticismo a España con respecto a lo que sucedía en Europa, y nos habíamos quedado, creo recordar, en las características. Yo creo que ya las había enunciado, pero bueno, pues enlazo desde aquí. Y estaba intentando destacar cómo, porque me parece muy interesante, ¿no? Porque me parece interesante que nos demos cuenta, incluso importante, que nos demos cuenta de cómo eh, nosotros somos también fruto de nuestra herencia cultural. Interpretamos el mundo, vemos prácticamente a través de nuestra herencia cultural. Y esto se ve bien analizando las características de corrientes culturales, no hace falta que sean literarias, ¿no? Pero bueno, es a lo que nos dedicamos aquí. Analizando las características de corrientes literarias actuales, yo creo que nos damos cuenta de cómo algunas de esas características las compartimos, las heredamos nosotros y condicionan nuestra forma de interpretar la realidad. Por ejemplo, esta primera que tenéis aquí, la valoración de la libertad de creación y la originalidad por encima del respeto a las normas y los cánones. Esto es algo que os recuerdo que no encontramos en épocas anteriores y que nos resultaban por este motivo de hecho bastante ajenas. Por ejemplo, recordad en la Edad Media cómo Gonzalo de Berceo prácticamente traduce los milagros de Nuestra Señora y no se considera de mérito. Diríamos hoy en día, oh, eso es una simple traducción, no merece el respeto, ¿no? También hemos visto, por citar solo algunos ejemplos, porque son mayoría, ¿no? Amplia mayoría los ejemplos que se podrían citar. Otro ejemplo que hemos visto de esto es Fray Luis de León, como Fray Luis de León sigue a Horacio, y este seguir a Horacio toma varias formas, ¿no? Lo traduce, lo copia, lo parafrasea, ¿no? Y este parafraseo, esta copia, esta cercanía a los clásicos no se considera de mérito, sino lo contrario, es un mérito, ¿no? También lo hemos visto en Garcilaso de la Vega, en sus églogas, que siguen las de Virgilio y la forma de hacer de una larga tradición, y se considera un mérito, ¿no? Bueno, pues llegamos a este punto que también que comparte alguna característica con el barroco, pero bueno, llegamos al romanticismo y lo que se valora es la originalidad. Por encima de que sigas las normas, se valora más lo original. Eso es algo que si os dais cuenta, nosotros damos prácticamente por hecho. Si en una crítica literaria o alguien nos comenta sobre una película, sobre un libro, sobre cualquier obra artística, nos comenta que es muy original, eso automáticamente es interpretado por nosotros como que es bueno, positivo. Esto no siempre ha sido así. Esto es un sesgo cultural. Simplemente me parece interesante caer en la cuenta de que eso es así. De hecho, en otras épocas, el decir que era original implicaba cosas negativas. Dice, bueno, este es muy, muy original, ¿no? No conoce las reglas, no es capaz de imitar bien a los clásicos, ¿no? Bueno, primera característica entonces, la libertad de creación y la originalidad por encima del respeto a las normas. La importancia y exaltación de los sentimientos y las pasiones. Bueno, esto aquí nosotros actualmente estamos ahí a medio camino, ¿no? Hemos visto, quiero decir que esto no creo que estemos no creo que seamos víctimas de esto, que en el sentido de que no nos demos cuenta de que estemos interpretando las obras artísticas a partir de la sobrevaloración de los sentimientos y tal. No creo que nos encontremos en este punto, y sí que hemos visto ejemplos. Vamos, un ejemplo, la única obra, el único fragmentito que hemos leído del romanticismo, pues refleja eso, ¿no? Tenemos la escena final de Don Álvaro en La fuerza del Sino, que es una exaltación de los sentimientos, ¿no?
Este es interesante también, esta la siguiente característica, la aparición del nacionalismo estético. Esta recuperación, y esto no se suele relacionar mucho con el romanticismo y claramente nace en esta época. Esa valoración de lo nacional, de lo propio, de lo local, pero no solo de lo nacional o de lo local, y lo popular, es decir, valorar cómo se viste el pueblo en mi nación, cómo habla el pueblo en mi nación, qué expresiones artísticas tiene el pueblo en mi nación. Eso está en la base, lo enfocamos siempre desde el punto de vista literario, ¿no? de la creación, pero eso está en la base de algo que está muy arraigado en nuestra sociedad, que es la valoración de lo propio. La valoración de lo propio, de lo nacional, la conciencia de pertenencia a un grupo y la valoración especial de las expresiones artísticas de ese grupo y en particular de las expresiones populares. Esto nace en el romanticismo y todavía hoy, ¿no? Comprendemos, ¿no? Y de hecho en nuestro contexto estético, literario, político, social, entendemos, identificamos esta característica, ¿no? Esta valoración de las expresiones populares de un pueblo, en oposición o de manera distintiva a las de otro pueblo, ¿no? Y esto también lo hemos visto de manera clarísima, no en el último acto de Don Álvaro en la fuerza del sino, sino en la primera escena. En esa primera escena en la que están en un ¿cómo lo llaman? En un aguaducho, me parece que lo llaman, en un local de bebidas, ¿no? En Sevilla, en el que se refleja cómo hablan los sevillanos y qué costumbres tienen, y se pone el foco en lo singular de esas costumbres. Bueno, pues eso quizá lo sintamos como viejo, ¿no? como una característica literaria no totalmente en producción en nuestra época, pero sí que lo sentimos como cercano, ¿no? Los festivales de vestidos regionales o de bailes regionales, la valoración del paisaje propio, todo ese tipo de cosas están enmarcados dentro de este sentimiento romántico, ¿vale? Lo digo porque me interesa que relacionéis bien estas características con el movimiento literario romántico, porque como romanticismo se utiliza también en la lengua coloquial, ¿no? Uno es romántico ¿no? si exalta lo amoroso, etcétera, ¿no? Como eso sucede, me interesa que fijéis bien las características del romanticismo literario, porque en algunos aspectos coincide, ¿no? La exaltación de los sentimientos, pues coincide, pero en otros aspectos no, y hay que fijarlo, ¿no? Importancia de la naturaleza y del paisaje, y reflejo en el paisaje de los sentimientos del protagonista o del autor. Bueno, esto es algo que estaba en la tradición en la tradición antigua, en la tradición grecolatina, que cobra una importancia especial en el romanticismo, quizá como reflejo de esos sentimientos exaltados, como los sentimientos están exaltados, entonces el reflejo en la naturaleza de esos sentimientos exaltados pues es más clara, ¿no? que si son sentimientos más moderados, ¿no? Y otra vez el ejemplo de la última escena de Don Álvaro la fuerza del sino pues es muy clara. Atracción, ¿me salto algo? No. Atracción por la historia antigua y en particular por la Edad Media. Esto sí que es una característica que surge en el romanticismo con muchísima claridad
y se mantiene hasta hoy en día también con muchísima claridad. El gusto por la fabulación o la conversión en literatura o el tratamiento de ficción de episodios históricos está en boga actualmente. Quizá está empezando a bajar un poco su importancia, pero desde luego, pues eso, hay colecciones las editoriales tienen colecciones de novela histórica, hay concursos literarios de novela histórica, la novela histórica está siempre, tiene algún libro entre los más vendidos, ¿no? Estamos de pleno en el romanticismo, si queréis verlo así, ¿no? Estamos en las postrimerías del romanticismo en lo que se refiere a esta característica, ¿no? De gusto por la historia antigua y en particular por la Edad Media. Todo ese género, ¿no? de novelas y de películas y de series que se alimentan de caballeros de la mesa redonda, reyes medievales, todo toda ese ámbito nace, o mejor dicho, se refuerza mucho en el romanticismo. Recordad que tenemos, claro, recordad que tenemos a raíz del Quijote hemos constatado, ¿no? Fijaos, cómo el Quijote se burla de un género que son los libros de caballerías. Los libros de caballerías hablan de caballeros medievales, ¿no? Ahí hay un hilo conductor que no se olvida nunca el interés por la Edad Media a través de los libros de caballerías, de los cantares épicos, ¿no? De esa línea de conducción, de los romances. Esa línea de conducción temática se mantiene desde la propia Edad Media hasta el siglo XIX, el romanticismo. Lo que sí sucede en el romanticismo es que hay una explosión, digamos, o un aumento del interés por ese tipo de ficción centrada en la historia antigua y en la Edad Media. Y lo que me interesaba destacar es que se mantiene, ¿no? que esa narrativa histórica todavía se mantiene muy viva y que en ese sentido es un ejemplo de cómo épocas que si no estamos atentos, épocas culturales, ¿no? Que si no estamos atentos podemos considerar como pasadas, en realidad están formando parte de nuestra manera de enfrentar el mundo, de nuestra manera de enfocar la realidad. Vale. Otra característica, atracción por lo exótico. Frecuentemente lo africano y lo oriental. Esto es algo que tiene mucho. Se ve con mucha claridad en los palacios de la época. Si visitáis cualquier palacio europeo de esta época, pues tiene su saloncito oriental, y ese enfoque idealizado, estético de lo oriental es lo que encontramos en el romanticismo. Se atrae lo lejano, lo misterioso, y en ese sentido atrae lo oriental de Lejano Oriente, China, y lo oriental de Medio Oriente, los países árabes, ¿no? Lo veis en todos los ámbitos. Lo veis en la pintura, lo veis en literatura, lo veis en las artes decorativas, en todos los frentes. Otra característica, o si me permitís voy a añadir una aquí, que no está explicitada, está un poquito implícita no está implícita en ningún sitio.
deberíamos añadirla, es la atracción por por lo marginal, por lo marginal, por lo prohibido, por lo alejado de las pautas de la sociedad. Y aquí meteríamos otro, otra saga de otra tendencia cultural vigente todavía hoy, que sería el retrato del marginal. Singularmente, ejemplo de este retrato del marginal sería la atracción por los piratas, ¿no? Esto es algo que tenemos totalmente interiorizado, ¿no? Esto de que los piratas molan, digamos, ¿no? Está metido en la masa de nuestra cultura, ¿no? Es una cosa clara, pero pues claro que los piratas molan. ¿Y por qué molan? Pues hombre, pues porque son muy libres, eh, porque, porque hacen lo que quieren al margen de la sociedad, ¿no? Esa visión de que lo marginal es atractivo es una visión romántica. Si lo pensáis objetivamente, en lo que pensad de manera objetiva en lo que es un pirata y a lo que se dedica un pirata y la vida que lleva un pirata, ¿no? Pirata, lo que llevaba un pirata, ¿no? En un barco por ahí, pues robando a la gente que pilla. Pues hombre, si lo desnudas esa visión del pirata de los ropajes románticos que trae, porque es que son ropajes estrictamente románticos de esta época literaria, pues no resulta tan atractivo. No hay nada intrínseco en los piratas que los convierta en automáticamente atractivos. Son atractivos porque vienen envueltos de esa visión cultural que tiene que ver con lo que asociamos a los piratas, ¿no? Con la libertad, con el estar al margen de la sociedad, con ese tipo de cosas. Nada, pues simplemente es otro ejemplo. A mí este me parece de los más claros, ¿no? De cómo nuestra visión del mundo está mediatizada por una herencia cultural, y en que en este caso podemos identificar su surgimiento. Pues antes de, si veis el retrato que se hacía pues en los siglos XVI y XVII de los piratas, pues es un retrato francamente crudo de los piratas. Los piratas pues asesinan, ¿no? Las apariciones de los piratas, que no son muchas en la literatura de los siglos XVI y XVII, suelen ser con apariciones muy crudas, ¿no? Pues alguien que mata y roba y vive de esa manera, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera muy simplificada. A partir del romanticismo es cuando se crea esa figura del pirata romántico, libre, etcétera, ¿no? Y fijaos cómo eso, como vemos, o sea, si no caemos en la cuenta de esta herencia cultural, realmente vemos los piratas como algo con esa visión cultural heredada, ¿no? Bueno, y esta característica sería atracción por lo marginal, ¿no? Por los personajes excluidos, etcétera. Sería pues una característica que estaría entroncada con la atracción por lo exótico, ¿no? Y lo misterioso, ¿no? Estaría ahí en ese ámbito. Yendo a, o sea, hemos añadido esa característica, ¿no? de atracción por lo marginal y por los personajes desvinculados de la sociedad, etcétera. Vamos a la siguiente característica, que sí está escrita, la atracción por lo misterioso. Y en concreto, por la noche, las ruinas, los cementerios, los fantasmas. Este ámbito yo estoy seguro que lo reconocéis como una herencia cultural. Vamos, yo así lo siento, ¿no? Esta atracción por noches, lo nocturno, lo misterioso, lo fantasmal, esta parafernalia es plenamente romántica, sobre todo del romanticismo anglosajón, y ha generado
unos géneros literarios realmente muy vigentes hoy en día, ¿no? Hay películas, novelas, series que se mueven en este ámbito de lo tenebroso, lo misterioso, las ruinas, cementerios, fantasmas, ¿no? Bueno, simplemente pues lo mismo que antes, no insisto más. Me parece muy interesante y en el caso del romanticismo muy fácil de percibir cómo pues eso procede de una herencia cultural concreta, ¿no? Eso se gesta en la visión romántica, se gesta en el siglo XVIII en Europa, en el siglo XIX en España. Y por último, la última característica, en esta no me voy a detener mucho, la pretensión de conmover y no tanto de educar. Vimos como en el anterior periodo, en el neoclasicismo, la intención explícita y reconocida de la literatura era sobre todo, hoy estoy por tirar las cosas, era sobre todo educar, ¿no? Educar deleitando, que eso es una larguísima tradición en la cultura occidental. Bueno, pues los románticos no pretenden en absoluto educar, sino lo que pretenden es conmover, ¿no? Sería el éxito máximo de una obra romántica es aquella que consigue exacerbar los sentimientos del lector o del espectador, ¿no? Que llora, ríe, eso es el éxito de una obra romántica. La pretensión es conmover. Bueno, vamos ahora a hacer un repaso del romanticismo español. Primero hablaremos de teatro, después de poesía y por último, en mucha menor medida, de prosa, ¿vale? Bueno, teatro y poesía, iba a decir que parece lógico, no sé si es lógico o no, no necesariamente, pero desde luego teatro y poesía centran la mayor parte de la producción de los autores románticos. En cuanto a los temas que encontramos dentro de esta producción teatral, pues van a ser dramas en las que aparecen los sentimientos exacerbados, pues ahí pongo el amor trágico, y efectivamente el amor trágico centra mucho del interés de estos dramas románticos. Nos encontramos también con mucha frecuencia, nos encontramos dramas situados en las épocas preferidas por los autores románticos, es decir, sobre todo en la Edad Media. También nos encontramos una ruptura de las tres unidades, pues yo diría que en todas las obras teatrales románticas. Si pensamos que la valoración es de la originalidad sobre el seguir las normas, pues parece lógico que una primera norma que se rompa sea la de las tres unidades, que por otro lado prácticamente no había tenido implantación en la literatura contemporánea o inmediatamente anterior, porque recordad que Lope de Vega en el siglo XVII, ¿no? Había tenido un éxito de tal calibre que prácticamente había devorado, desde el punto de vista del éxito teatral, a la producción del siglo XVIII, que es prácticamente inexistente, ¿no? Habíamos mencionado el sí de las niñas como alguna de las obras que había tenido éxito, pero también de manera simultánea continuadores de Lope de Vega, de manera que eso del respeto por las unidades en realidad se sitúa más bien en la continuidad de la tradición literaria española. Bueno, entonces, ambientados con alguna frecuencia en la Edad Media, con mucha frecuencia centrados en el amor trágico, con ruptura de las tres unidades, cosa que no nos sorprende, pero ruptura de las tres unidades, aparición
del héroe romántico, que es un héroe que se enfrenta a la sociedad, que valora la libertad por encima de todo, e incluso arriesga y pierde con mucha frecuencia la vida por defender su libertad y su individualidad. Y desde el punto de vista de la forma, pues nos encontramos, fijaos, ¿no? Si estamos valorando la originalidad, pues nos vamos a encontrar una variedad métrica y una mezcla de prosa y verso muy grandes. En el romanticismo se encuentran muchas estrofas, digamos, libres o no registradas, que no siguen una pauta concreta, sino que son construcciones estróficas nuevas, ¿no? Bueno, ahí tenéis mencionado a Martínez de la Rosa, que fue un político relevante en la época y un autor de segunda fila en cuanto a la repercusión y la continuidad, ¿no? de sus obras. Nos sirve esta de la conjuración de Venecia, nos sirve para ilustrar ese gusto por lo medieval. También nos va a servir de Mariano José de Larra, lo mencionaremos en otros apartados. En lo que respecta a la obra literaria, pues nos interesa también destacar otra obra situada en la Edad Media, que es Macías. No sé si recordáis, el primer día que hablé sobre el romanticismo mencioné, a propósito del Werther de Goethe, que os dije que su argumento, ¿no?, pasaba por la desesperación del protagonista, que terminaba con su suicidio, ¿no? Y que como eso había tenido una verdadera repercusión social. Digamos que en el aumento de los suicidios entre jóvenes, ¿no? La exaltación de los sentimientos, la exaltación del amor no correspondido, del amor desesperado, ese tipo de exaltación estética derivó en que de hecho hubo jóvenes que se suicidaron. Y me había mencionado, lo recuerdo ahora, porque había mencionado que Larra es el ejemplo más notable, ¿no?, en la literatura española de esta tragedia cultural, digamos, ¿no?, de los suicidios de jóvenes. Se suicidió efectivamente a los 27 años. El siguiente autor también fue un político importante, es Ángel Saavedra, que conocido habitualmente como el Duque de Rivas, que es el autor del fragmentito que vimos como introducción. Don Álvaro, la fuerza del sino, es su obra cumbre y la obra que tiene mayor influencia sobre el desarrollo del romanticismo en España. Ya os comenté que su estreno fue una explosión, ¿no? Fue una sorpresa, fue muy destacado y llamó la atención tanto por la temática como por la escenografía, que era muy espectacular. Tuvo mucho impacto. Bueno, otro autor de importancia es Antonio García Gutiérrez. Seguro que os suena. Si digo el trovador, pues regular, ¿no? No suena demasiado. Está situado también en la Edad Media. Si os digo Il Trovatore, ¿no?, pues seguramente recordaréis la ópera de Verdi, ¿no? Esto en el caso español lo pilla un poco de lateral, ¿no? No es nuclear en el desarrollo cultural español
el asunto operístico, pero estamos en la plenitud del desarrollo de la ópera romántica italiana, y algunos de las obras de autores románticos son adaptadas a la ópera por autores italianos, y en el caso del Trovador pues es especialmente conocida. Es la ópera Il Trovatore de Verdi, que seguramente os suena. Está basada en El Trovador, drama de Antonio García Gutiérrez. Bueno, ambientado en el siglo XV, en la Edad Media, el amor y la venganza, pues cosas esperables, ¿no? La siguiente obra que me interesa que recordéis es esta siguiente, Simón Bocanegra, porque nos sirve para enmarcar dos características que hemos citado, para ilustrar dos características que hemos citado y que no hemos ilustrado. Una, en la atracción por los piratas, que bueno, veremos luego otras obras también, que también tienen atracción por los piratas, y esa atracción por los rebeldes hace que encontremos en los autores románticos, ocasionalmente, atracción por los revolucionarios. El revolucionario es también alguien que se enfrenta a la sociedad, que se enfrenta a las normas, y en ese sentido también se sienten atraídos por ellos. Y Simón Bocanegra es una obra que ilustra ambas cosas. Tiene como protagonista un pirata y tiene relevancia esa revolución de los que están fuera de la sociedad contra el statu quo. Bueno, eso es lo más destacado. Este que os he puesto aquí, de los desposorios de Inés, me sirve para mostrar ese hilo conductor del viejo y la niña, ¿no? De los matrimonios forzados. Y pues nada, es un ejemplo más este de los desposorios de Inés, como el sí de las niñas, ¿no? Que lo vimos en el neoclasicismo. Es un tema recurrente hasta el siglo XX. Bueno, este señor, Harsenbusch, que lo he pronunciado fatal seguro, es un autor español. Su apellido no corresponde, ¿no?, con su nacionalidad, y su obra más conocida es Los amantes de Teruel, que se sitúa dentro de esta exaltación amorosa, y ya está, ¿no? Sin más. Como está también ambientada en la Edad Media, pues me sirve para ilustrar el argumento, ¿no?, de que se centran se siente atracción por la historia medieval, etcétera. Zorrilla. De Zorrilla conocéis sin duda, porque sigue representándose cada año. Es de las obras que están siempre en cartelera. Se puede ver, por lo menos anualmente, ¿no? Se puede ver la representación de Don Juan Tenorio en cualquier momento. Don Juan Tenorio es una obra, bueno, pues en la que nos encontramos la exaltación de sentimientos, nos encontramos la variedad métrica que hemos mencionado, y es una obra muy particular en el sentido de que está muy dividida en dos partes, ¿no? Son muy distintas las dos partes de la obra. Una que está más centrada en el reto del Don Juan, que sería un personaje alejado de la sociedad, ¿no?, apartado de la sociedad, que se enfrenta a ella y a sus normas, ¿no? Y por otro lado tenemos una parte en la que tiene importancia lo fantasmal, los fantasmas, vamos, el otro mundo, ¿no?, y ese tipo de cosas. Bueno, es una obra más importante por su repercusión posterior,
que por su hechura técnica, digamos, ¿no? Como, como curiosidad, diré que Zorrilla, en un artículo escrito ya cuando era más maduro, ¿no? Digamos que llegaba a pedir disculpas, ¿no? Por haber escrito Don Juan Tenorio. En el artículo, que a mí me resulta especialmente divertido, pues viene a decir que, hombre, que él era joven, que completó la obra en poco tiempo, que no sabía que iba a tener tanta repercusión y que, en fin, que lo sentía, ¿no? Que de haber sabido que tenía esa repercusión, pues lo hubiera trabajado un poco más. Bueno, nada, una curiosidad. Espérate, que no me acuerdo qué fragmentitos teníamos aquí. Lecturas románticas para... No, vamos bien, porque lo que tenemos de lectura es poesía, ¿no? Bueno, dentro de... A ver, ¿por dónde podemos tirar? Venga, yo creo que si nos saltamos la poesía y vamos a la prosa, me da tiempo a ver hoy la prosa sin excederme en el tiempo. Bueno, la prosa, y dejamos la poesía entonces para el próximo día. La prosa romántica se centra fundamentalmente en la novela histórica, y en el caso de España prácticamente no hay novela histórica. Va a tener más importancia el costumbrismo, el reflejo de las formas de hacer propias de una nacionalidad o de una región, que la novela histórica. Ejemplos de novela histórica en España prácticamente no hay, y son de autores, en fin, que no tuvieron especial repercusión, ¿no? Se puede citar esta, ¿no? El Señor de Bembibre, de Enrique Gil Carrasco, que es un autor sin mucha repercusión, se sitúa en la Edad Media, como ya hemos visto, y lo mismo sucede también con El Doncel de Don Enrique el Doliente, de Larra, que es un autor más relevante, pero esta obra no tuvo verdadera repercusión. Además, si vas a buscar estas obras, en fin, a comprarlas para leerlas, pues es que hay poquísimas ediciones. Prácticamente te tienes que ir a la primera edición para encontrarla. Su repercusión es muy pequeña. Sí que me interesa destacar porque, en fin, entre paréntesis, ¿no? Porque no corresponde a la historia de la literatura, o bueno, sí, más adelante, pero no a este capítulo. Que digo, entre paréntesis, me interesa destacar cómo sí que influye mucho las novelas históricas de Walter Scott. Digamos que son contemporáneas y anteriores a esta época, que son románticas, que recuperan la tradición medieval y que posteriormente, pues ya en el siglo XX, sí, ya en el siglo XX se retoma esta tradición de novela histórica romántica, y sí que tiene fuerza hoy en día. Pero es más a raíz de las novelas de Walter Scott, de autor británico, que de las novelas románticas españolas, que prácticamente no tienen importancia. Dentro de la prosa hablamos también del costumbrismo. El costumbrismo romántico español se tiene como fruto o como muestra, ¿no? Fundamentalmente escritos breves, artículos diríamos, o bueno, escritos breves que muestran escenas, parcelas de la realidad de las clases populares de una zona, que pretenden ser retratadas con cierto realismo. De hecho, esta parte del romanticismo, esto que corresponde al costumbrismo, está muy desvinculada de la exaltación de los sentimientos. Por lo general, lo que nos encontramos es eso que ponéis, unos cuadros de costumbres, unos textos breves que describen
con cierta precisión escenas de la vida popular de un territorio. ¿Vale? Digamos que nos muestran las costumbres de los toreros, las costumbres de las lectoras de manos andaluzas, nos muestran la vida en una taberna, en una tasca del Madrid contemporáneo, nos muestran ese tipo de cosas, ¿no? Autores que podemos recordar, pues muy fácil por los títulos de las obras, por eso lo he seleccionado, muy fácil, escenas matritenses de Ramón de Mesonero Romanos y escenas andaluzas de Serafín Estébanez Calderón, ¿vale? Que digamos que son la misma cosa y me parecía que el título nos sirve para recordarlo bien. Es la misma cosa, uno habla de las costumbres madrileñas y otro de las andaluzas. Bueno, hasta ahí el costumbrismo, que traza, el costumbrismo, lo curioso es que traza una línea continua, sin rupturas, entre el romanticismo y el realismo, que será la época posterior. Digamos que seguramente podríais reconocer algunos de los rasgos que he mencionado: dibujo de escenas de la vida corriente de las clases populares. Seguramente podríais reconocer algo así, algo que se puede describir como eso, en Fortunata y Jacinta, ¿no? Hay algunos pasajes de Fortunata y Jacinta que son exactamente eso, son como si fueran escenas matritenses. Lo que pasa es que no es Mesonero Romanos, sino es Pérez Galdós, y no está enmarcado dentro del romanticismo, sino está enmarcado dentro del realismo. Pero que es por eso digo que es curioso que hay una línea continua por la vía del costumbrismo entre el romanticismo y el realismo, que por otro lado se presentan y suelen estar en opuestos, ¿no? Bueno, otro aspecto que no sé si decir que coincide o es una faceta más del romanticismo, es el de los artículos periodísticos. Otra vez ocurre como con el costumbrismo, esta faceta del romanticismo parece bastante desvinculada de las características esenciales de los dramas y de los poemas románticos. Los artículos periodísticos se dedican a satirizar, a meterse, ¿no?, con malas costumbres de la sociedad en un estilo en el que no aparece pues la exaltación de los sentimientos, el gusto por lo exótico. Digamos que todas esas cosas no están presentes, y sí está presente el gusto por algo vinculado con el costumbrismo, ¿no? El gusto por el retrato de las costumbres locales, y algo que no hemos visto en ningún sitio, que es propio de los artículos periodísticos, el interés por satirizar las costumbres de la época, por meterse con ellas, ¿no? Los artículos de Larra son paradigmáticos a este respecto, y terminamos hoy con la lectura parcial. No lo vamos a leer entero, lo leéis entero vosotros. La lectura parcial de uno de los artículos, que es uno de los más conocidos, y bueno, nos sirve para ver un poco el tono, y ya pues cerramos con eso. Vuelva usted mañana. Gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza. Nosotros, que ya en uno de nuestros artículos anteriores estuvimos más serios de lo que nunca nos habíamos propuesto, no entraremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la historia de este pecado, por más que conozcamos que hay pecados que pican en historia y que la historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida. Convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano.
Estas reflexiones hacía yo, casualmente, no hace muchos días, cuando se presentó en mi casa un extranjero de estos que en buena o en mala parte han de tener siempre de nuestro país una idea exagerada e hiperbólica, de estos que o creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos, francos, generosos y caballerescos seres de hace 2 siglos, o que son aún las tribus nómadas del otro lado del Andante. En el primer caso, vienen imaginando que nuestro carácter se conserva tan intacto como nuestra ruina. En el segundo, vienen temblando por esos caminos y preguntan si son los ladrones que los han de despojar los individuos de algún cuerpo de guardia establecido precisamente para defenderlos de los azares de un camino comunes a todos los países. Bueno, fijaos que bueno, el tono es más bien discursivo, ensayístico, desvinculado de lo que esperamos de lo que esperamos y de lo que encontramos en los dramas y la poesía romántica. Y luego fijaos que el punto de vista que va a adoptar es, porque aquí aparece una primera persona, que es la del narrador, la de Larra, ¿no? La que identificamos con Larra, ese narrador castellano. ¿Dónde está? Hay un yo por ahí. Bueno, hacía yo, ¿no? Esa primera persona, pero adopta enseguida el punto de vista de un extranjero. Dice: se presentó en casa un extranjero, y a partir de ahí nos va a narrar las peripecias del extranjero en España, y va a mostrar España desde el punto de vista de alguien externo. Nos suena de las cartas marruecas, ¿verdad? Que leímos un fragmentito. Bueno, me salto un trozo. Vamos a ver. Vale, bueno, aquí dice que este sans délai, que significa en francés sin retraso, ¿no? Es un nombre significativo. Este sans délai dice: bueno, pues yo me voy a quedar aquí 15 días, resuelvo mis asuntos y me voy. Y decía este sans délai, refiriéndose, hablando con el narrador, ¿no? Con Larra. Ciertamente, me contestó, me voy a quedar solo 15 días y es mucho. Mañana por la mañana buscamos un genealogista para mis asuntos de familia. Por la tarde revuelve sus libros, busca mis ascendientes, y por la noche ya sé quién soy. En cuanto a mis reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquel me dé, legalizadas en debida forma, y como será una cosa clara y de justicia innegable, pues solo en este caso haré valer mis derechos. Al tercer día se juzga el caso y soy dueño de lo mío. O sea, dice, va a hacer unos trámites, y dice, pues dentro de unos días pues se soluciona. Y Larra le dice: no, en 15 días ni de broma. Dice: dentro de 15 días estáis aquí todavía. ¿Os burláis? No, por cierto, no me podré marchar cuando quiera. Cierto que la idea es graciosa. Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador. Oh, los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la costumbre de hablar más de su país por hacerse superiores a sus compatriotas. Os aseguro que en los 15 días con que contáis no habréis podido hablar siquiera a una sola de las personas cuya cooperación necesitáis. Hipérboles. Yo les comunicaré a todos mi actividad. Bueno. A continuación, pues empieza a hacer los trámites. Pasaron 3 días, fuimos. «Vuelva usted mañana», nos respondió la criada, «porque el señor no se ha levantado todavía». «Vuelva usted mañana», nos dijo al siguiente día, «porque el amo acaba de salir». «Vuelva usted mañana», nos respondió el otro, «porque el amo está durmiendo la siesta». «Vuelva usted mañana», nos respondió el lunes siguiente, «porque hoy ha ido a los toros». ¿Qué día, a qué hora se ve a un español? Vímosle por fin. «Y vuelva usted mañana», nos dijo, «porque se me ha olvidado». «Vuelva usted mañana», porque no está limpio. A los 15 días ya estuvo, pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido Díez, y él había entendido Díaz, y la noticia no salía. Bueno, en fin, es un retrato de esas demoras de la sociedad, ¿no? Y hace una reflexión sobre el asunto. Bueno, lo dejamos aquí. Nada, mañana más. Hasta luego.